Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Amigas y amigos, de verdad que da asco el tratamiento que las agencias de noticias y los medios internacionales le dan a lo que sucede en Venezuela, en particular en España. La manera como enfocan y tratan los medios españoles y sus voceros los problemas venezolanos es despreciable. Constituye un atentado contra la verdad, contra la ética, contra elementales principios de respeto hacia los usuarios, hacia la opinión pública. Todo cuanto revelan o simplemente comentan de Venezuela es un atentado a los nobles principios que inspiran a la profesión periodística. Es un tratamiento cloacal que se emplea deliberadamente, distorsionador de la realidad, completamente sesgado hacia poderosos intereses económicos, políticos y sociales. Caracterizado, ante todo, por el compromiso con poderes fácticos, es decir, un periodismo domesticado, influido en el caso de España por la banca, por los empresarios que garantizan fabulosas pautas publicitarias, las que imponen sus puntos de vista por gobiernos corruptos al estilo del de Mariano Rajoy, por los partidos de la ultraderecha y por dirigentes de la izquierda en plan de hacerle concesiones y congraciarse con el sistema. De por medio también está el factor ignorancia. Es sorprendente escuchar cómo se expresan los invitados a foros, tertulias, noticieros y programas, la ignorancia supina que delatan, la carencia de información que pone de bulto en sus intervenciones. No importa a personajes que se expresen públicamente, que asuman la condenatoria de la causa bolivariana. Prepararse un poco, conocer el tema, indagar acerca de lo que tienen que decir. Por ejemplo, he visto a esos comentaristas incurrir en gruesos errores que revelan que ni siquiera se han leído artículos importantes de la Constitución de Venezuela, que desconocen datos básicos del proceso histórico del país, de lo que es el bolivarianismo, de su democracia participativa y protagónica, de la profunda obra social lograda y de quién es, en realidad, el presidente Maduro, del respaldo popular que mantiene. Por supuesto, así como no se informan los creadores de opinión en España para hablar sobre el gobierno chavista de Maduro, de sus aciertos y desaciertos, de sus luces y de sus sombras, también desconocen o deliberadamente ocultan la realidad de la oposición. Solo se dedican a santificarla y dejan de lado su oprobiosa conducta antidemocrática. En verdad que da asco el periodismo que practican los grandes medios españoles. Pausa y al regreso converso con el almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy es el almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo. Él es el comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bienvenido, almirante. Muchas gracias, doctor. Un honor estar aquí en su programa nuevamente. Nuevamente, usted es un habitual de este programa. En nombre de toda la Fuerza Armada. Muchas gracias. Mire, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está en maniobras en el país. Yo le atribuyo una gran importancia a esas maniobras.
Primero porque estoy convencido de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene músculo suficiente, tiene capacidad para combatir. Y cuando hablo de combatir, para defender la soberanía nacional. Y he podido percibir, a través de informaciones que recibo, que es realmente un interés muy grande de la colectividad. ¿No? Este bicentenario de la Carta de Angostura ha sido asumido por el pueblo venezolano con gran pasión. Y a eso se agrega, pues, las maniobras que realizan ustedes. Comencemos por que usted me dé una información inicial acerca de las maniobras. Sí, bueno, en este momento, a partir del 10 de enero, cuando asume este nuevo periodo presidencial, nuestro comandante jefe y presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, nosotros comenzamos el proceso de planificación, una primera fase de planificación y preparación de un ejercicio que se ha convertido en una maniobra estratégica cívico-militar. Pues es un ejercicio cívico-militar y que toma el Bicentenario de Angostura próximo, ahora el 15 de febrero, como elemento fundamental central, como eje, digamos, de avance desde lo histórico en el momento, en la coyuntura en la que nos encontramos. Entonces, hemos pasado ya a una fase luego de despliegue de medios y de ejercicios de carácter específico, de carácter conjunto, para después pasar a ejercicios a niveles de comandos de regiones y ya prácticamente comenzando pues la fase, digamos, de transición entre el adiestramiento y lo operacional, para aprovechar este movimiento, este gran movimiento de medios, personal, de medios logísticos, sistemas de armas, para también combatir las amenazas que día a día la Fuerza Armada tiene responsabilidad constitucional. Entonces, por una parte, nosotros... ¿Pero qué rango de seriedad le dan ustedes, los mandos militares, a lo que está ocurriendo en este momento? Sí, bueno, todos los niveles de la Fuerza Armada están involucrados en el ejercicio. Tiene la característica de que hay ejercicios que preparan y permiten la elevación del apresto operacional de los más altos niveles de la Fuerza Armada, pero también los niveles intermedios, y hay una participación total. Pero lo más importante que hay que decir aquí es que hay que hacer el enlace con nuestra historia. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es un cuerpo altamente profesional, una institución altísimamente profesional, que tiene unos principios fundamentales de obediencia, subordinación y disciplina. Un profundo respeto a la Constitución y a las leyes de la República, el patriotismo que en estos momentos se ha observado y se ha visto. Muchas veces critican a los altos mandos, pero resulta que somos todos, no es los altos mandos, la Fuerza Armada, se equivocan y nos subestiman de gran manera. La Fuerza Armada está unida en torno a nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, toda la oficialidad, todas nuestras tropas profesionales, todas nuestras tropas alistadas y la milicia bolivariana en profundidad, que es la mayor fortaleza que tenemos. Y precisamente entonces este es un ejercicio que, por una parte, tiene la posibilidad de poner en práctica la nueva estrategia diseñada, que está en el concepto estratégico militar para la defensa integral de la nación, una reformulación del concepto que nos permite alta movilidad, flexibilidad, empleo de fuerzas de acción especial, todas las fuerzas especiales de los distintos componentes, más de los órganos de seguridad ciudadana, pero además tiene un profundo carácter popular. Ahora bien, tenemos que enganchar lo popular a nuestra historia. La Fuerza Armada es lo que es hoy, no solamente por la gran capacidad que tiene y por el cuerpo de profesionales que tiene dentro de sí misma, sino es por la herencia histórica que nosotros tenemos. Y precisamente esta coyuntura del Bicentenario de Angostura nos da toda la base fundamental para la elevación del patriotismo, como el Libertador mismo. Y fíjense lo interesante que es esto. En la carta, en el discurso de Angostura, nuestro Libertador decía a los venezolanos: a través del engaño nos han dominado más que por la fuerza, por una parte. Y a través del vicio nos han degradado más que por la superstición. Fíjese, si hacemos un paralelismo histórico del momento que vivimos ahorita, el campo de batalla actual, inicial, son las redes sociales. El campo de batalla actual son los medios de comunicación. El campo de batalla fundamental
actual es las operaciones de información, la guerra de información, atacar la mente de los ciudadanos. Y eso es un proceso que han venido trabajando nuestros enemigos, nuestros adversarios y esos estados que se oponen al desarrollo, al trabajo diario del Estado venezolano. Esa es la coyuntura en la que nosotros nos encontramos ahorita. Esas maniobras tienen un propósito, vamos a decir, disuasorio. Fundamentalmente, todos los ejercicios militares en el mundo tienen un carácter disuasivo. Eso es así, pues. Por una parte, nosotros, bueno, también tenemos la garantía de ir hacia la puesta en completo apresto operacional, ¿no? Ir elevando el adiestramiento, la cohesión de todos los hombres y mujeres que conforman la Fuerza Armada y su integración a la operación de los medios, también para conocer los fundamentos de empleo, ¿verdad?, de toda la Fuerza Armada, de todos los sistemas de armas, pero también la interacción, la compenetración, sí, hombre-máquina. ¿Y qué papel juega allí la conducta, obviamente, contraria a Venezuela, de algunos vecinos? Bueno, aquí tenemos que decir que bueno, Venezuela ha estado sometida a diferentes presiones diplomáticas durante largo tiempo, pero hay que decir también que Venezuela no está sola. Recordemos que Venezuela forma parte de los países no alineados y en el año 1955 en Bandung, Indonesia, allí se creó el movimiento de los países no alineados y con unos principios fundamentales, entre los que está la no injerencia de otros países sobre los integrantes de los países no alineados, el respeto a los países, el respeto a los estados, la multilateralidad y no la unilateralidad. Entonces, entre otros, pero lo más importante que esto significa, que también va amarrado a la Carta de las Naciones Unidas, donde la injerencia, la imposición de la fuerza es inaceptable en los momentos actuales. Entonces tratan estos estados de manera confabulada de alterar la vida normal, el buen desarrollo y incumplen el derecho internacional, pero además de eso no tienen ningún conocimiento sobre nuestra Constitución y tratan de afectar pues la vida nacional venezolana, tratando de imponernos a nosotros una forma de actuación en lo jurídico internacional y nacional que no tiene ningún sentido, ¿no? Nosotros venimos de un proceso electoral donde se eligió a nuestro presidente y nuestro presidente fue electo democráticamente por el pueblo, tal cual como lo establece la Constitución, porque en Venezuela la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y esta se ejerce a través de dos maneras, a través del texto constitucional y lo que está contemplado allí en toda nuestra Constitución y también a través del sufragio. Y nosotros, aquí se hizo un proceso de elecciones libres, democráticas, universales y secretas. Eso debe respetarse. Las personas que no estaban aquí en el país se fueron, o las personas que sencillamente no quisieron votar, están en todo su derecho, porque en Venezuela el sufragio es un derecho. No como en otros países, que es un deber, aquí es un derecho. Pero, bueno, nosotros fuimos a votar, entonces el voto de cada ciudadano vale, tiene un valor grandísimo, porque es la forma de que nosotros hacemos el ejercicio pleno de la soberanía. Aquí se hizo. Entonces, bueno, nosotros no es posible, es inaceptable cualquier otra figura que no aparezca en la Constitución y no puede venir ninguna persona a autoproclamarse de manera írrita ante el pueblo venezolano, teniendo nosotros un Estado venezolano bien claro, bien conciso, bien preciso y una jurisdicción, unos elementos jurídicos claros que están en nuestra Carta Magna. Le voy a leer, almirante, un párrafo de una declaración reciente del almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Declaró lo siguiente: sobre las Fuerzas Armadas venezolanas, para lograr su control es necesario que se le den garantías a los altos mandos, que son esencialmente corruptos. Maduro los está comprando. Pero para acabar con esa falsa lealtad a Maduro es necesario darles alguna forma. Están convencidos de que la amnistía es verdaderamente y aparece como tal. Aparte de la ofensa pues, que implica esta declaración de un alto mando militar de los Estados Unidos, ¿qué otro
análisis podemos hacer en torno a ese lenguaje y a ese desprecio por un país de la importancia de Venezuela? Bueno, por una parte, esto queda muy claro y muy obvio que es la reedición de la doctrina Monroe, ¿no? Que nuestro presidente, muy bien lo dijo, nuestro libertador Simón Bolívar, bueno, y el comandante jefe, nuestro comandante jefe también lo ha ratificado en muchas oportunidades. Bueno, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. La doctrina Monroe, de nuevo, es un neocolonialismo, es una nueva forma de colonización, es una nueva forma de intervención y también el uso, pues, de la noticia falsa, la afectación en el estado de bienestar de los venezolanos, es desprestigiar a los mandos, a los altos mandos, es desprestigiar y tratar de desunir, porque esa es la estrategia que les queda. Pero no se dan cuenta que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, precisamente nosotros tenemos una historia, nuestra historia nosotros la forjamos a sangre y fuego aquí en Venezuela, una guerra de más de 20 años, comandada por el libertador Simón Bolívar, y luego vino la Guerra Federal, donde hubo muestras también del gran estratega Zamora, que él allí pues logró también grandes victorias, pero fundamentalmente nuestra guerra de independencia deja claro el profundo sentir de los integrantes de la Fuerza Armada. Y nosotros tenemos y nos debemos sentir muy agradecidos pues, de haber contado con el reimpulso que imprimió el comandante supremo Hugo Chávez a la Fuerza Armada. La transformó completamente y el comandante supremo siempre decía, el arma más poderosa que tiene un soldado, el arma más poderosa que tiene un ciudadano venezolano es su conciencia patria y su espíritu combativo. Y precisamente en esta coyuntura, donde funcionarios extranjeros se dirigen de manera grosera a las autoridades del Estado venezolano y a los integrantes de la Fuerza Armada, ese irrespeto, esa prepotencia, ese sentimiento de que ellos son los policías del mundo y los jefes del mundo, aquí no lo aceptamos. Ellos pueden decir cualquier cosa, lo que quieran, pero a nosotros no nos va a ofender. Nosotros estamos acá en la Fuerza Armada precisamente para defender la patria y sus instituciones. Hicimos un juramento que no tiene precio, no tiene forma de ser comprado. Ese juramento de defender a la patria y sus instituciones hasta perder la vida si fuese necesario y no abandonar a nuestros superiores es más importante que cualquier burda declaración de cualquier individuo de esos que dicen cosas para tratar de fomentar dentro de nosotros la desunión. Y ha generado, al contrario, una gran fuerza interna, un espíritu nacional fortalecido de los ciudadanos y ciudadanas venezolanos, pero también de los integrantes de la Fuerza Armada. He tenido oportunidad de compartir con nuestros compañeros, nuestros hermanos y hermanas de la Fuerza Armada en distintos sitios del país, acompañando a nuestro comandante jefe, acompañando a nuestro ministro de la Defensa, y bueno, es impresionante la fortaleza por encima de las dificultades, a pesar de haber estado atacados constantemente a nuestra economía, a pesar de los bloqueos, a pesar de todas las medidas que toman para sancionar funcionarios y familiares, a pesar de todos esos elementos que son precisamente elementos que violan los derechos humanos de las personas. Venir a decir que aquí nosotros no cumplimos con las leyes internacionales, venir a decir que nosotros aquí, ¿verdad?, no estamos cumpliendo con los derechos humanos, eso es totalmente falso. Entonces esa declaración verdaderamente no causa ningún tipo de preocupación en los integrantes de la Fuerza Armada, porque nosotros estamos muy cohesionados y muy fuertes en la conciencia patria. Vamos a hacer una pausa, almirante. Y al regresar, vamos a hablar un poco de los objetivos reales de la agresión, del ataque permanente de los Estados Unidos contra Venezuela. Al retorno de la pausa hablamos sobre el tema. Estás viendo José Vicente Hoy.
Almirante, objetivo de la agresión brutal de los Estados Unidos a un país como Venezuela. ¿Qué está detrás de eso? Porque algunas veces el lenguaje de la Casa Blanca dice que es para reponer la democracia en Venezuela y que se respeten los derechos humanos. Eso es cínico. Todo el mundo en la calle sabe que hay algo detrás. Y usted debe saber mucho al respecto. Sí, fundamentalmente tenemos que ubicar a Venezuela en un mapa geoestratégico en el centro. Ubicamos en el centro del mundo y vemos que en nuestra periferia los gobiernos de extrema derecha se unen como discípulos y lacayo al gobierno de los Estados Unidos. ¿Con qué objetivo? Primero que todo, derribar el Estado venezolano, fragmentarlo. En mi tesis doctoral en el Instituto de Altos Estudios para la Defensa de la Nación, yo planteo allí, precisamente, una estrategia multidimensional para fragmentar el Estado venezolano. Y esa estrategia multidimensional tiene diversas aristas. Ellos la llaman estrategia de amplio espectro, es decir, donde se ataca lo social, se ataca a la mente de los ciudadanos a través de operaciones de información para derribar a través de todas esas doctrinas de implementación del caos constructivo, de las doctrinas de Estado fallido, Estado forajido, y dan surgimiento a nuevos elementos de lo que yo denomino los mercenarios de la política, políticos mercenarios o diplomáticos mercenarios, que su único interés es, aparte de destruir la revolución bolivariana, por el impulso que le da a la solidaridad, por el impulso que le da al tema social, a través de las misiones y grandes misiones, la vivienda, la salud y todos esos elementos, precisamente también atacar lo económico, lo social, lo político, lo militar, para debilitar completamente el Estado y en ese caos fragmentar inclusive hasta nuestro territorio, romper con nuestros símbolos patrios, con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia y entonces tomar control de nuestros recursos minerales que son inmensos. La principal reserva de petróleo, principales reservas de gas, minerales raros, bueno, recursos hídricos y el talento más importante que tiene Venezuela es su pueblo, su gente. Entonces el ataque va dirigido allí, ¿no? Y por supuesto estos gobiernos que son pasajeros, están en esa dinámica porque se les está acabando sus recursos y necesitan urgentemente sus recursos para mantener sus modelos de vida, pero no se dan cuenta, o sí se dan cuenta, que a lo interno también tienen grandes problemas sociales y que tratan de tapar con esto. Sin embargo, bueno, nosotros... También como blanco es ofensiva es liquidar la Fuerza Armada Nacional. Por supuesto, y me mucho refería. más una Fuerza Armada Nacional de estirpe bolivariana como es la venezolana, ¿no? Sí, sí, lo decía, ¿no? Atacar lo militar también. Y ese ámbito militar de la seguridad de la nación precisamente involucra a nuestra Fuerza Armada, es demoler a la Fuerza Armada a través del desprestigio de sus mandos, las noticias falsas, las invenciones, a través de que también, bueno, tratar de generar parte de ese caos dentro de la Fuerza Armada. Pero por supuesto que eso no es posible. No es posible por el gran sentimiento patrio, el gran profesionalismo y el sentimiento de unión que tiene nuestra Fuerza Armada. El libertador Simón Bolívar también en el discurso de Angostura decía: yo seguiré la carrera de las armas mientras hayan enemigos en Venezuela. Y yo podría decir, bueno, nosotros seguimos la carrera de las armas para garantizar que los enemigos de la patria lo podamos contener y podamos garantizar el desarrollo integral de la nación a través de la gestión de nuestro presidente, en sus estrategias para alcanzar la recuperación económica, el crecimiento y la prosperidad que necesitamos, que es un fundamental centro de gravedad en esta crisis, la economía. Y bueno, estamos dando pasos, avanzando allí, y la Fuerza Armada apoyando todo ese esfuerzo que hace nuestro presidente. La alianza Pueblo-Fuerza Armada, el binomio, que fue concebido inicialmente, según algunos, como una consigna simplemente. Yo interpreto, por lo que he visto, por ejemplo, por el crecimiento de los milicianos, que
hay algo más detrás, que realmente es rescatar esa concepción que es bolivariana también, porque el pueblo, el ejército de Bolívar fue esencialmente un ejército de pueblo, ¿no? Entonces, peligra esa alianza, pueden crearse suspicacias en el seno de la Fuerza Armada por el desarrollo que tome el sector pueblo. Fíjese, lo decía el Libertador también en el discurso de Angostura, una nueva república profundamente popular. Bueno, nosotros, a través de la creación y expansión de la milicia bolivariana, le damos fuerza a ese concepto que el Libertador emite hace 200 años. Allí, la milicia bolivariana se incorpora al sistema defensivo territorial. Y también podemos decir que es precisamente el cuerpo que se crea para preparar al pueblo para la defensa. Son voluntarios y no hay nadie obligado. Jamás habrá una ruptura en la milicia bolivariana. Por el contrario, esa es nuestra mayor fortaleza y es parte de la nueva estrategia contenida en el concepto estratégico militar, que va paralela a una Fuerza Armada de vanguardia, con alta capacidad de despliegue, con alta capacidad de movilidad, con alta capacidad y libertad de acción en el campo de batalla que tengamos que participar, inclusive en el campo de batalla virtual, que es el principal campo de batalla actual. Y tiene ese complemento de fuerzas de acción especial, fuerzas especiales, las fuerzas convencionales de nuestra Fuerza Armada y la fuerza popular, que es la milicia bolivariana. Esa unión, como decía el Libertador, la importancia de que se une el pueblo, que se une el gobierno, que se una todo el aparato de justicia y se renueve. Bueno, igual, esa unión de todos estos elementos que yo le menciono nos dan la inexpugnabilidad que necesitamos para enfrentarnos a cualquier coalición del mundo. Y de ahí que nosotros hemos logrado, desde las regiones estratégicas de defensa integral, pasando por las zonas operativas, por las áreas de defensa integral, por los sectores de defensa integral, por los agrupamientos de defensa integral, por las bases populares de defensa integral, hasta llegar a las unidades populares de defensa integral, todo ese ciclo, toda esa organización está hecha precisamente para que en los territorios nosotros tengamos la fortaleza necesaria para combatir a cualquier agresor que intente, pues, osar con venir a nuestro país, a nuestro territorio, a nuestra nación, a gran nación venezolana. Y además de eso, eso tiene la fortaleza, el espíritu combativo de todos los integrantes y también el espíritu combativo de los ciudadanos. Mire, es impresionante cómo se observa todos esos movimientos sociales, cómo van a afirmar en contra de esa actitud injerencista del gobierno de los Estados Unidos, de propia voluntad, colocar su firma, su rúbrica para... Bueno, porque nosotros queremos la construcción de un país, como lo dijo el Libertador en Angostura, tener una república fuerte, una república capaz de garantizar la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y de estabilidad política. Nosotros como nación somos capaces de resistir las adversidades que se oponen contra el Estado venezolano. Este Estado es capaz de resistir todas esas amenazas, todas esas agresiones, todas esas presiones que tenemos. Y como le decía Max Weber, un Estado tiene poder cuando es capaz de sobreponerse ante las adversidades. Aquí hay una clara intención de todos estos gobiernos dirigidos por los Estados Unidos al mejor estilo clausewviano, de imponer su voluntad sobre la nuestra, pero no, nosotros tenemos nuestra voluntad de venezolanos, de patriotas venezolanos. Unión cívico-militar para garantizar que ante todas las dificultades que puedan haber, nosotros mantendremos la estabilidad en nuestro país, unidos, fortalecidos, cohesionados, con mucha lealtad. Ese es otro de los aspectos importantes, la fortaleza de la Constitución, que ha permeado totalmente la sociedad venezolana. Así es. A todos los niveles. No creo que haya otro país en la tierra donde el pueblo conozca mejor la Constitución. Y creo que mucho menos una Fuerza Armada. Sí, bueno, fíjese que nosotros votamos por nuestra Constitución, es decir, muy pocos países del mundo se pueden dar el lujo, muy pocos ciudadanos de distintos países del mundo se pueden dar el lujo de decir, yo voté por esta Constitución, por cada artículo que aparece allá. Y nuestra Constitución es muy clara,
dice claramente, en su artículo primero, que nosotros los venezolanos fundamentamos nuestro accionar bajo el pensamiento bolivariano, el libertador Simón Bolívar. Y para nosotros es irrenunciable la integridad territorial, la inmunidad, bueno, la independencia, la soberanía, todo eso, ¿no? Le pregunto algo, almirante. ¿Pudiera la Fuerza Armada Nacional Bolivariana respaldar a un comandante en jefe que haya accedido a la presidencia de la República sin ser producto del voto del pueblo? Imposible, eso es imposible, eso es impensable, eso es inaceptable. Nosotros somos toda la Fuerza Armada gracias a la Universidad Militar Bolivariana. Bueno, hemos adquirido muchos conocimientos. Nuestros sargentos, nuestras tropas, nuestros oficiales en todos los niveles. Recientemente estuve reunido con todos los profesionales de nuestra universidad, los oficiales de planta de todas las escuelas, los institutos de nivel estratégico, de nivel táctico, los institutos tácticos, logísticos, todos esos profesionales. Ahí yo sentí una gran satisfacción, porque vi un gran espíritu de cohesión, de lealtad, de amor a la Fuerza Armada. Ante las dificultades que puedan existir, ahí están todos ellos ahí. Entonces, es inaceptable. Nosotros nos aferramos al texto constitucional, a nuestra Constitución, tenemos la legalidad de nuestra parte, tenemos la moral, la ética de nuestra parte. Todos los integrantes de la Fuerza Armada. No hay fisura. Bueno, las pequeñas, tenemos que ser críticos también, ¿no? Nosotros sabemos muy claramente que, bueno, hay algunos compañeros que decidieron irse del país porque algunos pidieron su baja y se retiraron del país para ser comerciantes y cambiar su profesión. Esto es una democracia, somos un Estado social democrático de derecho y de justicia, ¿no? Y cualquier persona, de acuerdo a la Constitución, puede tener las actividades económicas que desee, porque así está en el texto constitucional. Y eso incluye la Fuerza Armada también. Bueno, se fue de baja y se retiró y buscó otra carrera. Otros se fueron sin el permiso y pasaron al otro bando, al bando contrarrevolucionario, al bando en contra de los principios, la moral, la ética profesional, a sus valores fundamentales que aprendimos en nuestras academias. Bueno, se fue y se enfrenta y hemos capturado algunos. Y seguiremos porque estamos en un proceso de elevar los niveles de inteligencia y contrainteligencia. Hemos fortalecido nuestro accionar de manera tal de detectar cualquier irregularidad y actuar con justicia inmediata, pues. Entonces, pero fisuras en la Fuerza Armada no existen. Nosotros estamos cohesionados, nosotros, toda nuestra Fuerza Armada. Innumerables mensajes recibe uno constantemente de apoyo de tropas profesionales, oficiales de todos los niveles. Y nosotros, la Fuerza Armada, no es el generalato, no son los generales, no son los almirantes, son los oficiales subalternos, nuestros tenientes de fragata. Nosotros fuimos oficiales, nosotros fuimos cadetes. Los que somos generales ahorita y almirantes fuimos cadetes, nosotros no salimos por generación espontánea. Nosotros hicimos un trabajo de más de 30 años trabajando para, bueno, cumplir con nuestros deberes, nuestras tareas constitucionales, la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. Entonces, fuimos tenientes, estuvimos en los puestos fronterizos trabajando, fuimos comandantes de pelotón, comandantes de compañía, bueno, todos los cargos, comandantes de unidades superiores, comandantes de unidades tácticas, comandantes de unidades diversas, y allí estamos, bueno, nos tocó en esta coyuntura, pero la Fuerza Armada es un gran cuerpo profesional donde todos participan, con mucho ahínco, con mucho desprendimiento, con mucho esfuerzo, y hay que felicitar a todos los integrantes de la Fuerza Armada precisamente por ese esfuerzo que se demuestra claramente cuando se reúne con nuestro comandante jefe a nivel nacional, Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, electo democráticamente por el pueblo, y uno siente una satisfacción plena cuando ve todos esos muchachos y esas muchachas que se dan cuenta, ¿verdad? Y se ve ese sentimiento, ¿verdad? De querer salir adelante con la patria, ayudar a la patria a salir adelante, ayudar a Venezuela a que se desarrolle sin personas ni grupos políticos que quieran montarse allí en el poder o tomar el poder nacional a punta de violencia o a punta del desconocimiento de la Constitución. Entonces uno siente una satisfacción muy grande por eso. Nos quieren enfrentar entre nosotros, entre los venezolanos.
una forma de que ellos puedan hacer ejercicio de una injerencia humanitaria. La aplicación del derecho internacional humanitario, que es una rama del derecho internacional público, es precisamente generando un conflicto armado interno, porque si no, no lo pueden hacer. Las Naciones Unidas negó cualquier resolución en contra de Venezuela, ni la Asamblea ni el Consejo de Seguridad. Esas son victorias grandes, diplomáticas de la diplomacia de paz de nuestro presidente. Entonces, ellos quieren un conflicto armado para justificar una resolución que vaya a la aplicación del derecho internacional humanitario, que no es más que hecho para regular la acción de los combatientes, para regular las actividades que realizan los combatientes, pero también para disminuir el sufrimiento de los pueblos que se encuentran en conflictos armados. Es inaplicable porque aquí no hay conflicto armado interno. Eso es lo que ellos quieren. Precisamente quieren ponernos a luchar entre nosotros mismos. Y eso no va a ocurrir porque nosotros vamos a mantenernos siempre del lado de nuestro pueblo y el pueblo unido con la Fuerza Armada en unión cívico-militar, leales a nuestro comandante jefe, vamos a salir siempre hacia adelante. Para reforzar eso que acaba de decir, que me parece sumamente importante, y como hay una campaña terrible, mediática y en otros medios, contra Venezuela, contra las instituciones, contra el pueblo venezolano también y contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nunca se había visto un ataque de esa dimensión en el mundo. Ni en la época que precedió a la Segunda Guerra Mundial, ni de la Guerra Sucia, ni nada por el estilo. No lo hubo. Entonces es muy importante reforzar el mensaje de optimismo, porque con ese mensaje de pesimismo quieren acabar también ideológica, espiritualmente con la nación. Usted dice cosas muy acertadas y vale la pena que la refuerce, invocando la necesidad de que el venezolano piense en positivo, que crea en esta nación, que esta nación no la van a acabar, porque es una nación con recursos propios para defenderse. Tiene la palabra. Fíjese, no hay que buscar muy lejos la respuesta a esa interesante pregunta que usted me hace. El libertador Simón Bolívar, en su discurso de Angostura, hablaba sobre la unión tan necesaria para salir del abismo. Fundamentalmente, la unión de los venezolanos y venezolanas. Ese es un mensaje de nuestro comandante jefe, fundamental. Ahí hay una clave de esperanza, de fe, de que vamos a mejorar, de que vamos a avanzar, de que nos vamos a desarrollar. Y tenemos mecanismos para avanzar. La violencia no es la solución. La violencia no tiene cabida para lograr el poder en Venezuela. Lo más importante es que nos remitamos al pensamiento bolivariano. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Son los polos de una república, decía el libertador. A través del conocimiento, de la educación, a través de la decolonización, que nos quieren volver a colonizar nuevamente. A través de ese conocimiento, del saber, nosotros podemos cada día darnos cuenta de las cosas falsas que nos lanzan para desunirnos y amarrarnos a nuestros valores, nuestros principios fundamentales que están contenidos en la Constitución. Realcemos nuestros símbolos patrios, nuestra bandera, nuestro himno nacional y su contenido. Allí está la clave para que Venezuela pueda salir adelante, unida, y alejemos la traición de la vida nacional y que permita una vida política en armonía. Bueno, como es la política, la expresión del pensamiento de cada quien para la solución de los problemas de los venezolanos en este caso. Ahí está la solución, ahí está, digamos, el futuro de la nación, en la unión, en la lealtad, en la hermandad como ciudadanos y ciudadanas que somos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias a usted por su invitación. Estamos a su orden. Una pausa y al regresar los confidenciales.
Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. Los trabajos de investigación de la incidencia del dólar paralelo o dólar pirata o salvaje sobre el proceso inflacionario del país concluye que este dólar es causa del 75% de la hiperinflación. Elliot Abrams, conocido halcón de la política norteamericana, con cuentas pendientes con la justicia y conocido como traficante de las aventuras bélicas de Estados Unidos en Asia y África, es el emisario extraordinario designado por el presidente Trump para restaurar la democracia en Venezuela. No se trata de un chiste, sino de una realidad. El respetable senador norteamericano Bernie Sanders se dirigió al presidente Trump recomendándole que no apoye ni promueva golpes de Estado, refiriéndose concretamente al caso de Venezuela. Hay que aprender de aventuras del pasado, emprendidas por el gobierno de los Estados Unidos en la región latinoamericana, con traumáticos resultados. Todo indica que el país más seguro de la región para acompañar una aventura militar norteamericana contra Venezuela es Colombia. Respecto a Brasil, existen dudas dada la existencia de reservas nacionalistas en sus Fuerzas Armadas, que ya se han expresado ante Bolsonaro en temas delicados. Colombia, en cambio, ha mostrado plena solidaridad con la política actual de la Casa Blanca. Mantiene presión a través de paramilitares sobre la frontera con Venezuela. Ha activado las 7 bases militares de Estados Unidos en el territorio colombiano y el general Mark Starmer, comandante del Ejército del Sur de los Estados Unidos, ha estado varias veces en Colombia para afianzar la relación, prometer un apoyo logístico y desarrollar estrategias para enfrentar amenazas y revisar el tema fronteras. Es creciente el malestar en el sector opositor por la manera como Juan Guaidó ha manejado la situación. La aceptación por parte suya de la autoproclamación como candidato presidencial no la consultó con los aliados. La asumió en convivencia únicamente con el Partido Voluntad Popular y el presidente Donald Trump. Esta actitud acentúa además las divergencias internas en sectores del país. Además, de por medio existe otro elemento que genera divergencia. Guaidó se inclina por la utilización de la violencia, no eludirla en las manifestaciones públicas, porque según gente que lo rodea, la violencia es lo que provoca noticia. La difusión de la actividad política de calle, un amplio sector manifiesta estar en desacuerdo con esa estrategia comunicacional de la política. Confidencial al cierre, Interlace, ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 21 de enero al 2 de febrero 2019. Resultados. Pensando en los recientes acontecimientos, ¿quién considera usted que es el legítimo presidente de Venezuela? ¿Nicolás Maduro o Juan Guaidó? Nicolás Maduro, 57%. Juan Guaidó, 32%. No sabe, no responde, 11%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con la mediación internacional que promueva el diálogo entre el gobierno y la oposición para resolver los problemas económicos del país? 79% de acuerdo, 18% en desacuerdo, no sabe, no responde, 3%. ¿Con quién diría usted que es más importante que el gobierno dialogue y establezca acuerdos en beneficio del país? ¿Con los dirigentes de la oposición o con el gobierno de los Estados Unidos? 74% con Estados Unidos, 22% con la oposición. No sabe, no contesta, 4%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.